Bienvenidos y bienvenidas al programa El Resonar de la Tierra, donde analizaremos la situación del medio ambiente del país desde las miradas de expertos e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro programa de hoy hablaremos del Chocó biogeográfico, un área natural singular al presentar las localidades con mayores montos de lluvia. Asimismo, esta región incluye localidades de los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Representa una de las mayores expresiones en biodiversidad, con 4.600 plantas con flores y una variada representación de grupos de fauna. Una de las características más importantes es la presencia de sus ríos, los cuales conforman ciénagas y asimismo logran formar unos deltas espectaculares como el del río Patía. Son de gran importancia como vías de comunicación para las poblaciones humanas que allí habitan. En cuanto a la deforestación, las cifras son preocupantes. Cerca del 40% de su superficie ya ha sido transformada. Para profundizar, de alguna manera, resaltar la importancia de estos temas para la región, hemos invitado a dos destacados investigadores de la región. El doctor Giovanni Ramírez, subdirector de investigaciones del Instituto de Investigaciones del Pacífico, experto en ecosistemas e integrante de varios grupos de investigación junto con el Comité Nacional CITES. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre será un placer contribuir al conocimiento de nuestra región. Es muy importante tener estos espacios que permitan no solamente dar a conocer lo que estamos haciendo en la investigación, sino la situación de una región que en este momento tiene todas las miradas del Estado porque sus actividades productivas han llevado a que una muy vasta superficie de la región esté afectada en estos momentos por diferentes actividades antrópicas y no está de más que un medio como este nos permita dar a conocer este tipo de información y a través de él pues poder generar alertas tempranas que nos permitan manejar mejor la región, pero también que nos permitan diseñar estrategias conjuntas para poder desarrollar acciones que nos lleven a solucionar los problemas que en este momento aquejan la región. Muchas gracias. Asimismo, hemos invitado al biólogo magíster Leider Palacios, profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica del Chocó, líder del grupo de investigación en biosistemática y con gran especialidad en vegetación y palynología. Bienvenido. Muy buenos días a todos, agradeciendo la invitación desde la Universidad Tecnológica del Chocó. Para nosotros es un placer como academia contribuir a comprender y a dialogar un poco sobre la situación del Chocó, su biodiversidad, la importancia que tienen los bosques y su utilidad para las comunidades. Vale, no, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto tenerlos el día de hoy. En cuanto a este proceso de deforestación, lamentablemente algunos tipos de vegetación como los guandales han desaparecido en la región. Como producto o resultado de las actividades antrópicas, especialmente en la agrícola, con resultados de baja productividad. En ese sentido, además del impacto que se ha tenido sobre la vegetación original, ¿cuál ha sido el grado de afectación sobre las poblaciones humanas a nivel local y regional en esta área natural tan importante para el país? Me voy con el doctor Giovanni. Bueno, la situación de afectación en cualquiera de los ecosistemas que existen en el Chocó biogeográfico como región siempre va a afectar a las poblaciones humanas y el caso del guandal no es la diferencia, pues precisamente sobre estos ecosistemas las comunidades negras e indígenas del Pacífico desarrollan actividades para aprovechar los servicios que... Entonces es muy importante identificar esos servicios ambientales, esos servicios ecosistémicos, porque para todos es claro que estamos hablando de la región más rica en términos de biodiversidad y ecosistemas, pero también la región con índices de necesidades básicas insatisfechas más bajos. Entonces, aquí nosotros estamos
definiendo no solamente un patrón de distribución de riqueza y un patrón ecológico, sino también un patrón social que está asociado a estos ecosistemas. Y afectar a los ecosistemas, además de llevar consigo la pérdida de las especies, la pérdida de la conectividad, genera la pérdida de servicios y bienes que estas comunidades usan de manera directa de estos ecosistemas. Entonces con esto viene desplazamientos, movilidad de las poblaciones, y esto hace que se vayan generando nuevos focos de poblaciones humanas o de asentamientos humanos que integran también un patrón de uso de estos ecosistemas, y con esto empiezan de manera directa a hacer uso no debido de otros ecosistemas donde precisamente pierden cultura, pierden en movilidad. Entonces, aquí lo que vemos es que afectar los ecosistemas, afectar de manera directa la pérdida de diversidad, lleva consigo una afectación directa sobre las poblaciones humanas. En ese sentido, me gustaría también preguntar sobre si realmente se ha encontrado algún beneficio para la gente chocuana sobre esa utilización de ese gran capital natural. Si quiere, podemos pasar a la respuesta con Leider. Adelante. Bueno, el beneficio en términos de ese capital natural, la biodiversidad en Chocó, lo podemos analizar desde que ha sido desde el punto de vista individual, ¿sí? Hay muchos sectores y miembros de la comunidad, ¿sí?, que de manera espontánea y por iniciativa han desarrollado, por ejemplo, aprovechamiento en temas de turismo, en temas artesanales, en temas de cosméticos y alimenticios, ¿sí? Generalmente ahí ha habido, digamos, una apuesta dentro del punto de vista del emprendimiento para poder valorar esa biodiversidad, ¿sí? Sin embargo, veo con preocupación que no existe una apuesta colectiva, ¿sí?, desarrollada desde la institucionalidad, de la oferta de Estado, para que pueda acompañar nuestras comunidades, ¿sí? Y retomando un poco la pregunta inicial arriba sobre un poco de las afectaciones locales, podría decir de que los procesos asociados a la destrucción del Guandal y a otras poblaciones de bosques naturales en el Chocó ha hecho implícito, por ejemplo, la aparición de muchas plagas, y sobre todo, y mucho se está viendo, es el riesgo de inundaciones y la pérdida de cultivos en nuestros habitantes locales. A nivel regional, digamos de que la incidencia se ve marcada mucho en que hay mucha variabilidad en el clima, y eso implica, por ejemplo, mayores microclimas diferenciados y aumentos en las precipitaciones y un poco en las temperaturas. Asimismo, como que se reduce una oferta muy importante de especies forestales, ¿sí?, de árboles que son aprovechables. No hay que olvidar que una de las características que tiene el Chocó es su potencial forestal, y mucho de él se basa, por ejemplo, en la utilización no solo por las comunidades locales, sino también por consejos comunitarios que lo aprovechan para su comercialización a nivel de bloques, ¿sí? Eso fundamentalmente quisiera compartirles de acuerdo a lo que nos pregunta hoy la moderadora. Doctor Giovanni, no sé si quieres complementar la respuesta de Leider. Sí, precisamente de acuerdo con Leider, es que la visión de la comunidad y el uso de estos ecosistemas siempre ha sido un uso doméstico. Como les decía anteriormente, el tener necesidades básicas insatisfechas, el tener esa despensa en los ecosistemas del territorio, en un ecosistema como el Guandal, que no solamente provee madera para uso doméstico, sino también para uso comercial, y no solamente la madera, sino otros productos no maderables del bosque. Además, al bosque están asociadas actividades culturales como la caza, la pesca, porque este es un ecosistema mixto. Entonces ahí es importante resaltar que la pérdida, la transformación de este ecosistema pone en riesgo la ocupación del territorio, porque es bien cierto que en el territorio del Chocó geográfico, un territorio que está comprendido por comunidades negras indígenas en un 70, más del 70%,
con una titularidad colectiva que le da la ley, el arraigo a estos territorios está basado en la calidad de sus ecosistemas. Entonces, por eso les digo que el poner en riesgo ecosistemas como este no solamente está afectando la biodiversidad, que es un tema muy importante para nosotros los científicos y para los que toman decisiones en el territorio, pero también está afectando la permanencia de nuestras comunidades en el territorio, porque precisamente cuando estas comunidades ven afectados esos ecosistemas, pues tienen que emigrar de ahí. Conocemos muchas comunidades étnicas que han tenido que mover sus asentamientos humanos porque ya no tienen ese ecosistema que le provea de bienes y servicios a su comunidad y satisfacer pues sus necesidades en pequeña medida. La visión colectiva del territorio se tiene. Este es un territorio que tiene una mirada colectiva, no solamente en la tenencia de la tierra, sino también en el uso de los servicios que ofrece el ecosistema. Resalto mucho los servicios ecosistémicos porque nosotros vemos la afectación no solamente como la pérdida de la biodiversidad, sino la pérdida de ese servicio, de esos bienes que presta el ecosistema, porque en territorios como el Cauca, la parte costera, la zona costera del Cauca, de Nariño, que corresponde el Valle, son comunidades que están aisladas de esos departamentos y que tienen una mirada objetivas espaldas a la costa, y que los ecosistemas son los que prestan esa garantía de mantenerse en el territorio. Nosotros tenemos desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico un enfoque muy marcado por potencializar ese uso y que las comunidades de manera directa puedan no solamente usar los bienes, sino manejar los servicios ecosistémicos. Leider lo dijo muy claro en términos de ecoturismo, pero también en buscar emprendimientos locales que permitan a través de cooperativas dar un buen manejo a los ecosistemas, y no es un secreto que en la región la falta de un uso efectivo y de buscarle un valor a esos ecosistemas ha llevado también a que se contribuya con procesos de deforestación, con entradas de foráneos y con actividades productivas que no son consonantes como la minería. Entonces hay que tener un enfoque muy claro en cómo llevar estos ecosistemas a que sean no solamente productivos en términos de biodiversidad, de biomasa, de almacenamiento de carbono, sino buscar una mirada que permita que esta gente que tiene el territorio, que lo maneja de forma general muy bien, porque aquí hay territorios colectivos que tienen 800.000 hectáreas tituladas, pero que su concentración está en menos de 80.000 hectáreas. Entonces, el resto del territorio es un territorio que tienen con una mirada de conservación, de agricultura a bajo escala, de rotación de las actividades productivas, lo que impide que se haga un uso excesivo del territorio, y que por eso deberíamos buscar unas alternativas para que esos territorios grandes, esas superficies grandes, que se han conservado por la tenencia de la tierra de las comunidades negras y las comunidades indígenas, pueda generarle un capital a las comunidades para que ellos puedan beneficiarse de ellos y seguir manteniendo el territorio. Es claro entonces que la presencia de las comunidades es fundamental para la protección y la conservación de estos ecosistemas. Tratando de resumir un poco y sintetizar un poco, además de estas actividades productivas de tipo agrícola y de tipo productivo para las comunidades, ¿cuáles serían esos otros tensores que estarían impactando en este momento o el panorama actual sobre el proceso de deforestación? Me gustaría que concretáramos muy bien esos otros tensores, además del tema pues, de la tenencia del territorio por parte de las comunidades, para ampliar un poco más a nuestra audiencia cómo ha venido siendo ese proceso. Voy con Leider y luego con el doctor Ramírez. Bueno, teniendo un poquito de historia, hablando un poco de historia, cuando uno remonta al Chocó y la aparición de los territorios colectivos y la lucha del reconocimiento de las comunidades negras en el uso de este territorio, se generan muchas conflictividades por el territorio, ¿sí? Esas conflictividades permiten de que existan muchos tensionantes en función de la riqueza natural que tiene el territorio, pasando por su bosque, por su subsuelo, ¿sí? Y vemos de que uno de esos factores tensionantes es la minería ilegal, ¿sí? Esa práctica indebida en términos de la utilización y extracción de oro, a pesar de que
culturalmente lo venimos haciendo, lo hacen muchas poblaciones de manera artesanal. Por otro lado, la desmovilización de grupos armados, ¿sí? Eso generó, digamos parte de que muchas economías ilegales incursionaran, ¿sí? Y se vea mucho el estrago de la transformación de muchas áreas de bosques y riberas de ríos, ¿sí? En la búsqueda principalmente de oro. Otro aspecto que es muy importante de esos factores tensionantes es el aprovechamiento netamente forestal y la extracción de bosque, y podría decir que otro factor que es muy importante es el crecimiento poblacional, ¿sí? La gran expansión en términos de territorios y municipalidades ha hecho que mucha vegetación alrededor de pequeños centros urbanos vaya transformando y contaminando el bosque. Esos asentamientos donde mucha población se desplazó y que por esa misma posibilidad de ubicarse y tener una oportunidad de vida, ¿sí? Transgrede el bosque. Entonces eso también ha generado una tensión muy importante, podría considerar en términos de las afectaciones a la biodiversidad dentro de las comunidades a lo largo de Chocó. Sin duda es un tema muy relevante, doctor Ramírez. Sí, están marcados los motores de pérdida de la biodiversidad en la región del Chocó geográfico, y esta región, que comprende 7 departamentos, el Chocó en su totalidad, tiene una diversidad de problemas asociados a sus ecosistemas. La minería es uno de los focos, de los motores más sonados de pérdida de la biodiversidad, pero todos están enmarcados en la ilegalidad, o sea, en procesos de ilegalidad, porque no existe una manera de manejar esas actividades productivas, no hay una planificación de las actividades productivas, y sumado a la ilegalidad y al conflicto que se da en el territorio, existen unos motores de pérdida que lo encabeza la minería, seguido de la explotación forestal ilegal. También los monocultivos, que están asociados a grandes particulares que llegan al territorio para establecer monocultivos. Está el caso de la palma africana, muy sonada hacia el norte del Chocó, del departamento del Chocó, pero también en los departamentos de Cauca y Nariño, en la zona costera, y sabemos el impacto del monocultivo de la palma africana, no solamente por el cultivo, sino por todas las adecuaciones que hay que hacer al terreno, porque es un cultivo muy exigente en términos de manejo del suelo. Entonces tenemos el panorama desolador que dejó la palma africana en términos ambientales en la región del Chocó, en el departamento del Chocó. Tuvieron que secar ciénagas, desviar caños. Entonces toda esta transformación del ecosistema ha hecho que se pierda muchísima biodiversidad, pero también que se pierdan ecosistemas completos como los ecosistemas cenagosos del Atrato. El tema de la explotación forestal, aunque pues no es un secreto que el Chocó tiene una gran diversidad de especies vegetales, no posee grandes abundancias de esas especies. Entonces yo difiero un poco con los que piensan que el potencial del bosque en el departamento del Chocó y en la región del Chocó es forestal. La riqueza no es compatible con el aprovechamiento forestal, porque nosotros tenemos un poco de individuos, muy poquitos individuos en una amplia zona. Entonces hay especies que por sus poblaciones abundantes, el caso del caracolí, del guayacán amarillo, del mismo roble, de la caoba, que sus poblaciones disminuyeron tanto por la presión y la tala selectiva de estos en mediados de los 80 y los 90, que ahora estamos haciendo ejercicios de recuperación de esas especies forestales, pero el aprovechamiento forestal ilegal también es un foco de pérdida o un motor de pérdida de la biodiversidad. Y por último, los cultivos de uso ilícito, porque el problema y todo el problema de ilegalidad de grupos armados en el departamento del Chocó, en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca, están asociados no solamente al tránsito
porque la región es un corredor natural entre Centroamérica y Suramérica, sino también al cultivo, los cultivos que se están estableciendo. Hay grandes superficies de bosque que están siendo utilizadas para cultivos de uso ilícito, que la cifra no es una cifra que se tenga reportada y tampoco entra en los reportes de las alertas tempranas del IDEAN para el caso de pérdida de bosque, porque los focos están asociados a minería y explotación forestal, pero los focos de cultivos de uso ilícito no se presentan en esos reportes. Entonces ahí hay un subregistro de la deforestación en el departamento del Chocó, en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca y en el departamento del Valle. Entonces yo creo que ahí están amarrados o asociados los principales motores de pérdida de la biodiversidad en el departamento del Chocó, con la minería, que es el más visible, ¿sí? Incluso hay ejercicios que nos dan a entender que la minería, más que afectar los bosques, afectan todo el sistema hídrico de la región, que no necesariamente es bosque. Entonces ahí hay que tener un panorama en que es una combinación de esos tres motores los que ha llevado a que en este momento nosotros tengamos una situación tan delicada como la que tenemos en la pérdida de superficie boscosa. En ese sentido, me gustaría, para ir cerrando nuestro programa, saber cuáles son los planes a nivel académico, de organizaciones ambientales e institucionales para comenzar o implementar planes de manejo para mitigar estos procesos de deforestación que evidentemente nos ponen cifras alarmantes. Voy a preguntarle primero a Leider y luego al doctor Ramírez. Muy bien, gracias, Mari. Mira, es muy buena pregunta, sobre todo porque debe partir principalmente desde la articulación interinstitucional, ¿sí? Entre la academia, las instituciones de investigación y el Estado principalmente, ¿sí? Desde la universidad persistimos en el ejercicio de conocer la biodiversidad, de conocer el territorio, de entender las comunidades, ¿sí? Pero en términos de conservación, como universidad empujamos a partir de ese conocimiento a las comunidades, pero el norte en términos de Chocó no está definido, porque como le dije inicialmente, falta esa articulación institucional donde todos nos pongamos de acuerdo no solo en lo mínimo, sino en lo fundamental, ¿sí? Sin embargo, hay que articular ese conocimiento que producimos desde la academia, ¿sí? Y sobre todo que conlleva un manejo, ¿sí? Y a su vez jalone un poco el emprendimiento a diferentes escalas. Eso consideraría muy fundamental a la hora de poder incidir, ¿sí? Y pensar en la preservación del Chocó y toda su biodiversidad. Adelante, doctor Giovanni. Sí, excelente pregunta, y aquí vamos como poniendo todo sobre la mesa para dar una gran conclusión, y es que se necesita un modelo de desarrollo muy particular de la región, porque todo lo que se ha hecho en la región en términos de desarrollo han sido ensayos. La articulación se viene dando casi que de manera obligada con las sentencias judiciales. Tenemos una sentencia sobre el río Atrato, pero también tenemos una sentencia sobre el río Naya, tenemos una sentencia sobre comunidades indígenas y negras que están asentadas en el río San Juan. Entonces, esas sentencias judiciales han hecho que por obligación las instituciones se unan para poder sacar adelante no solamente el manejo del territorio, sino también una visión de desarrollo que permita usar los recursos naturales de manera adecuada, y que ese uso nos lleve a tener un modelo de desarrollo propio que permita disminuir la presión sobre los ecosistemas, porque muchos de los modelos de desarrollo que han tratado de implementar en el departamento del Chocó son andinos, y eso hace que uno no perduren en el tiempo, y otro, por la sensibilidad del territorio en términos biológicos y en términos culturales, vayan limitando el buen o la efectividad de esos modelos que entran en el territorio. El caso de la palma africana es un caso de un modelo inadecuado en el territorio. El caso de la minería, que no estamos satanizando la minería, porque ya conocemos mucho de
qué tipo de minería hay que hacer, dónde se tiene que hacer la minería y cómo responder a esos efectos de la minería, porque en términos científicos y en términos académicos hemos investigado mucho sobre el tema. También lo forestal tiene mucho avance desde la Universidad Tecnológica del Chocó, desde los planes de manejo a especies que se han hecho en conjunto entre Chocó y el Instituto. Entonces, en estos momentos, las sentencias judiciales nos están articulando el caso de la sentencia T622, que creemos que es un modelo que nos permite, a través de sus 8 órdenes, identificar cómo manejar el territorio, cómo mejorar las condiciones ambientales del territorio para una franja amplia que es la cuenca del Atrato, pero también cómo tener un modelo de desarrollo acorde que permita mantener algo que, un término que acuñaron en la Corte los jueces, que es el potencial biocultural de la región, no tener la biodiversidad por un lado y la cultura por otro, sino juntarlos en esa palabra biocultural, que permita tener esa visión de desarrollo que mantenga esos principios y que son los activos que tiene la región con los que cuenta. Nosotros contamos con una exuberante biodiversidad y por otro lado con una diversidad cultural que nos permite enlazarlos y a través de eso recorrer un camino hacia el desarrollo. En ese sentido muy concreto, doctor Ramírez, me gustaría preguntarle sobre cómo ha sido esa evolución del manejo comunitario en los territorios de acuerdo a la Constitución del 91. Muy concreto porque ya se nos agota el tiempo. No, el manejo comunitario en el territorio es un modelo a seguir. Yo creo que es un modelo que representa la vivencia que han tenido las comunidades y la relación que tienen con su entorno. Entonces es un manejo efectivo de bajo consumo, de utilizar solamente lo necesario, de mantener una cultura que permita, además de desarrollar sus actividades, de tener un buen vivir que es diferente a tener riquezas. Ellos lo definen como un buen vivir, tanto comunidades negras como comunidades indígenas, es la que ha llevado a que se mantenga y que la superficie del Chocó geográfico que está conservada, se ha conservado por esas visiones territoriales de las comunidades. Entonces, ellos han evolucionado con el ambiente, han desarrollado todo su entorno, toda su cultura, todo su imaginario, todas sus visiones a través del ambiente. Entonces, eso es un modelo que es muy efectivo y es el que deberíamos seguir en el territorio. Bueno, con esto hemos llegado a nuestro final. Queremos agradecerles a ustedes por compartirnos todo su conocimiento en base a esas investigaciones que se siguen haciendo desde la región. Así que agradecerles a nuestros invitados. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias, doctora Marilyn. Muchas gracias, Leider. La invitación fue enhorabuena, porque lo que queremos es mostrar qué se está haciendo en el territorio y cómo nosotros desde el territorio tenemos una visión distinta y que esa visión es la que debería mantenerse para cualquier planificación que se haga de parte del Estado y cualquier apoyo internacional, porque muchas veces llegan con los indicadores de afuera y con las metas de afuera, pero no con las que nosotros tenemos en el territorio. Así es. Muchísimas gracias, Leider. Gracias, Marilyn. Yo encantado. No nos vemos mucho, sino en la calle, pero me alegra haber estado aquí, escucharte, compartir también esa misma visión sobre el territorio. A la Universidad Nacional también agradecerle la invitación. Esperamos que haya sido de su agrado. Realmente la lucha por el Chocó sigue, continúa, y siempre es bueno contar con ustedes y con nosotros también. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestra audiencia agradecerle su atención y nos veremos en un próximo episodio. Hasta pronto.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.